aprovechar que recién me puedo incorporar porque es que estaba sin luz y entonces también el internet está un poquito inestable, pero vamos a lograr avanzar un poco. Entonces, bueno, déjame compartir, continuar, comenzar. Básicamente, dos de las cosas más importantes que tenemos pendientes ahorita. Ajá, aquí está la imagen que tenía puesta. De las cosas que teníamos pendiente ahorita es, digamos, ajustar y decidir que las caras, bueno, primero buenas noches, espero se encuentren todas muy bien. Hoy hoy estamos aquí a 12 viernes. Y estamos, bueno, viendo el avance. Ahorita hablamos del tuyo, Rose, que también lo recibí. Entonces, básicamente lo que hay que hacer ahorita es tratar de darle coherencia al discurso de cada una de las caras que está teniendo este volumen. Porque, por ejemplo, aquí en esta parte, yo veo, en esta fachada o en esta cara, veo esta composición, pero se ve como un elemento que está superpuesto, ¿no? O sea, no tiene la misma fuerza que tienen el resto de los componentes que estás teniendo, pues allí, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas interesantes que se puedan realizar en este caso, que te invito a que lo estudies, es de alguna manera intentar hacer algo con ese elemento, pero en ambas caras, ¿no? Porque sobre todo lo estás haciendo en una esquina, ¿correcto? Y entonces allí, este, podrías generarse algo que tenga cierto interés y que denote que está sucediendo algo en ese espacio. Déjame borrar un poquito por aquí para que me comprendas, ¿ves? Voy borrando esto aquí. Entonces, como ir averiguando un poquito qué puede pasar ahí. No sé por qué salieron esas rayas ahí, pero debe ser que está montado encima de otro dibujo. Pero básicamente, en este lugar que se está generando aquí a nivel de fachada, pienso que es importante que se complemente como para terminar de darle coherencia a ese gesto que está generando a nivel de volumen. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, básicamente, fíjate que dependiendo de la propuesta, ya uno entonces empieza a encontrar coherencia definitiva entre lo que se está proponiendo. Bueno, entonces, esa esquina va a tener una importancia capital en lo que va a suceder allí internamente, ¿no? De lo que estábamos conversando en la otra clase que me preguntaba, ah, no recuerdo quién me preguntaba, Yulibet, que no está. Me preguntaba que cómo hacíamos entonces ahora para entrarle al tema de las plantas. Bueno, esto va a significar, por ejemplo, que en este nivel tienes esto continuo, ¿verdad? Perfecto, mira, no hay ninguna interferencia, ninguna interrupción. Tienes estos elementos, quizás hasta se puedan prolongar, porque como una fachada o como es una cara que está totalmente abierta, bueno, quizás necesitemos un poco más de volado, ¿no? Y eso de continuarlo hacia la cara más ciega del elemento es también una operación bien interesante, ¿no? Aquí estás colocando como unas jardineras y este tema, pero
todavía no vamos a comprometernos con con esos asuntos, pero en el caso de que quieras o que haya la intención de que suceda algo en ese espacio, como un espacio verde, también yo diría que debería ser algo completo, ¿no? Es decir, que se trabajara completamente. Vamos a cambiar aquí un poquito de color. Si es verde o rojo, exacto, que entonces se empiece a trabajar como entidades dentro de esa cara y fíjate qué interesante cómo a partir de este elemento, que no necesariamente tiene que ser así, pero que es interesante que sea así y luego cuando hagamos las secciones, que es que es la etapa que continúa ahora, vamos entonces a ver cómo eso se refleja. Y es muy sencillo, pues, porque en este programa sacar esa sección allí es muy sencillo, ¿no? Pero entonces también se te presentan estos temas aquí que yo igualmente buscaría o intentaría, María, de también de alguna forma vaciarlo, pues, ¿no? Como para que no hubiese estos cortes que realmente quizás hasta sean un poco incómodos a nivel constructivo, pues, ¿no? Es que ya les estoy cambiando un poco el discurso porque evidentemente, pues, la primera fase se ha cumplido, yo pienso que relativamente bien, ¿no? Entonces, date cuenta cómo haciendo la operación en ambas caras del elemento, estás comenzando a generar uno de los elementos más vistosos de la edificación. ¿Mm? Y también, inclusive, eh, en lugar de dejarlo hasta un punto, sí me va siguiendo, ¿verdad? Sí. Ajá. En lugar de dejarlo hasta cierto punto, nosotros podríamos subirlo un poco más, ¿ok? Para que tenga también una presencia. Aquí arriba también podemos tener una especie de baranda o cerramiento, porque no sabemos si vamos a usar eso allí. Y eso también puede formar parte de la planta baja, ¿no? Que ya estamos hablando a nivel de planimetría, pues, ¿no? Y eso, fíjate cómo de alguna manera empieza a definir el tema estructural, porque quizás el edificio en las esquinas también tenga de alguna forma la presencia de esos apoyos, pues, ¿no? Y eso te va a permitir entonces que, lógicamente, o sea, indudablemente, independientemente que tú hayas pensado que quizás otra cara sería la del acceso, esto inmediatamente a mí me está gritando, ok, yo tengo que de alguna forma acceder y entrar por allí. Al menos eso es lo que me dice a mí. Entonces tendría ya, fíjate lo interesante del tema de la composición, porque ya tendría el elemento central, tendría los elementos que lo constituyen y completan ese cuadrado, y al mismo tiempo tendrías de alguna forma también la solución estructural, porque en las esquinas tendrías, aparte del cuerpo central, tendrías estos elementos que te van protegiendo, pues a nivel de la estructura. Es decir, que tu sistema estructural se va a ver resumido en un sistema de 4 pantallas laterales, ¿no? Y una que tiene mayor relevancia, que es esta de la esquina, que, bueno, se demarcará de una forma también particular. Y allí
desaparece, desaparece ese apoyo y optaríamos entonces por un apoyo quizás eh, más puntual, ¿no? ¿Ok? Es decir, como una especie de columna. Y entonces allí ya tienes de alguna forma armado el tema de cómo vas a ingresar a la edificación. ¿Ves? Y evidentemente tu centro también será, Daniel incorporándose, qué bueno, qué bueno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Empezamos un poquito tarde hoy, disculpa, tuve problemas con la luz, entonces estamos aquí corrigiendo. Entonces, me sigue María. Ok. Y bueno, y así yo lo que voy valorando de esta parte es el trabajo de ese elemento, ¿no? Ahora, tú te preguntarás o cualquiera preguntará, bueno, pero por qué surgió? ¿Por qué no surgió? Bueno, porque siempre el tema de los diagramas se trata de una experimentación, ¿no? Fíjate cómo armando eso, mira, inclusive si tomamos en cuenta las cuatro partes como de ese diamante, ¿no? Que de alguna manera se anexan, vas logrando también un elemento de, de alto valor para esa parte de la edificación. Entonces, lógicamente, ahí es cuando viene la magia del diagrama y la magia de esta aproximación, ¿no? Déjame borrar un momentito aquí. Esto no me quedó, me pareció. Prefiero que sigas con la idea de esos planos horizontales. Esos unos tremendos volados ahí. Ahora en este momento, no tengas miedo de salirte de la fachada. Claro, aquí lo estoy exagerando, ¿no? Pero no es tan poco como eso que dicen, no, no puedes volar más de 1,50 m. Mentira, falso, mentira, mentira. Y allí también viene otro juego interesante. Puedes empezar a jugar con esos aleros, los puedes hacer de mayor a menor, ¿no? Puede haber como una especie de diagonal. ¿Ves? Entonces, mira toda la riqueza de situaciones que van surgiendo alrededor del diagrama y como resultado del diagrama. Aquí voy a borrar un poquito para que se entienda que se va como reduciendo. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces este otro elemento que es como una especie de persianas o de elementos de romanilla que empiezan a aparecer, que también me parece interesante, como un continuo. ¿Ok? Y aquí está más abierto hacia el extremo derecho, ¿no? Es una zona más vidriada. Y este elemento, bueno, lo veo también todavía bastante tímido, pienso que podría tener más importancia. E inclusive estudiar el tema del remate, pues, ¿no? Un poco como, como para cerrar, pues, ¿no? Y esa idea de basamento, cuerpo y remate es algo que proviene de la antigüedad.
es una herencia clásica, ¿no? Esa idea de que el edificio debe estar compuesto en basamento, cuerpo y remate. Es una noción clásica, pero que en este caso, o sea, bien vale la pena tomarla en consideración. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede lo siguiente, que ya tenemos que dar el salto a la ubicación del elemento en el contexto. ¿Por qué? Porque ya tenemos definida la identidad de una de las caras de la edificación que inmediatamente con este gesto, independientemente de que sea un gesto o que sea un volumen que salga, un diamante ahí, no sé, inmediatamente eso te ayudaría hasta para la denominación de la torre, torre diamante, ¿sabes? Porque tienes esa especie de lugar allí especial y que lógicamente va a tener una vinculación, o sea, evidentemente con la plaza y es la que te va a permitir entonces la resolución de todo lo que es la planimetría como te estoy dibujando aquí a mano derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes una planta libre en la planta baja, bueno, estás llegando, vas a tener unas columnas, unas estructuras de apoyo allí, vas a entrar al espacio en diagonal y puedes tener una planta libre toda eventualmente ajardinada, pues, ¿no? Qué sé yo, algo que tenga que sea distinto, pues, ¿no? Y que no sea simplemente un nivel, es decir, ya estamos hablando de que aquí tengamos un poquito más de altura en lo que es el basamento, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también ayuda a la proporción, ¿no? Entonces estamos hablando de elementos de composición, elementos de estructurales, elementos eh, referidos a la volumetría, ¿no? Que surgen a partir de una aproximación netamente abstracta. ¿Ok? Entonces, esa es la primera observación en torno al edificio. Ahora voy a tratar de irme a buscarme las imágenes de contexto, ¿ok? Pero primero voy a buscarme la... Sí, esto lo comprendiste perfecto, ¿verdad, María? Sí, sí, sí lo comprendí. O O sea, sea, la está parte de abajo sería como abierta, la la del primer parte, nivel. la parte de abajo sería como una planta libre, sí. La planta de abajo sería una Ok, planta libre. Claro, podrías tener recedido, ¿no? Podrías tener recedido, bueno, alguna especie de protección, lógicamente, ¿no? Pero digamos que ese espacio, que es el espacio, es un espacio noble que se logra a partir de la formulación del diagrama y de la concreción del diagrama en tres dimensiones, te permite hacer todos esos juegos. Claro, lógicamente, como te estoy dibujando allí abajo, podría tener algún tipo de cerramiento, lógicamente, ¿no? Pero todo ese espacio es un espacio que de alguna manera invita no solamente a que haya vegetación, sino que también te invita a que haya espacios que eventualmente sean de uso semipúblico, en el que tú puedas tener allí en ese lugar cualquier tipo de actividad, ¿no? Que tenga que ver con lo semipúblico. ¿Y qué es lo semipúblico? Bueno, lo semipúblico puede ser una, retomar un poco la idea de la memoria de que en ese lugar existió, y no sé si todavía, existieron algunos lugares que miraban hacia la plaza y desarrollaban sobre todo en las horas de la noche
desarrollaba un ambiente bien, bien agradable. Había un lugar que se llamaba El León ahí, y allí uno iba y se sentaba los viernes y entonces mirabas la plaza y había eventos en todos los sitios, es decir, tenía una vida nocturna bien, bien interesante, pues, ¿no? A pesar de que eso fue en la Caracas de los 90 por ahí, que en donde Caracas era una zona bien peligrosa. Pero entonces ya ves cómo el edificio va llegando a la base, ¿ok? El elemento va llegando a la base. Y aquí es donde yo voy a ir a buscarme los, eh, los contextos, voy a buscar por aquí. Ok, entonces aquí estamos en el tema de la plaza, pues, ¿no? Vamos a dibujar con otro color, no me sirve, algo que resalte. Ok, el verde, pues. Aquí tienes la plaza, aquí tenemos nuestro terreno, ok, terreno tiene esta forma. Claro, como está, ahí hay unos edificios que se están proyectando así, el terreno en realidad vendría siendo como todo esto, pues, toda esta área, todo este rectángulo. Con el mismo, aquí el Google Earth tiene la herramienta para medirlo, pues, ¿no? Pero lo que me importa ahorita es, entonces, ¿cómo va a ser la consideración de ese edificio? Pues lógicamente, el edificio, si tiene toda esa gestualidad, tiene todo, tenemos como contexto y como determinante toda esta vegetación, tenemos este espacio vacío, que allí es donde yo les digo que se generaba esa vida urbana, nocturna, bien interesante. Fíjate que tu edificio, por el contrario de lo que uno podría imaginarse, o lo que haría uno como operación regular, uno diría, bueno, no, yo voy a ubicar mi edificio así, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, tengo que ponerlo un poquito más grueso para que se vea. Yo lo ubicaría así. O sea, el recuadro este está aquí. Pero, ¿qué me dice a mí el diagrama que tú has propuesto? Bueno, que ese edificio va a tener otra posición, necesariamente. Y entonces ya la inserción en el contexto está netamente vinculada a la resultante del diagrama. ¿M? Entonces nosotros aquí vamos a tener en la esquina ese elemento que de alguna manera ahí se van a ver esos dos elementos allí y pues lógicamente el trabajo de vinculación hacia la plaza como cruce, ¿no? Y no solamente como cruce, sino que inmediatamente se genera, o sea, esa gestualidad allí genera inmediatamente la continuidad entre lo que es la plaza, el edificio, ahora ya como edificio, no como volumen, y el contexto circundante. Y entonces allí hay que tener las consideraciones sobre las vistas. Fíjate que interesante también, si nos ponemos a trabajar de una vez en la implantación, quizás no llegamos a eso, pero fíjate cómo las caras
que son estas flechas que te estoy abriendo, curiosamente, con ese giro, se abren hacia los sitios donde no estás mirando el frente del otro edificio, sino que en la cara norte estás mirando y dejando a un lado, como salvando un poco ese estorbo, por decirlo de alguna manera, de los edificios, ¿no? Que de tener que estar mirando las caras laterales de esas edificaciones. En este caso, tú estás con esa orientación no solamente vinculándote a la plaza, sino que estás vinculándote a la vista y la vista se está vinculando contigo. Y tienes estas fachadas como las más expuestas. Vamos a ponerlas en rojo. Aquí este arco rojo que estoy dibujando, ¿no? Entonces ahí, curiosamente, es donde tú tienes ubicadas las estas fachadas como acristaladas, María, ¿no? Entonces, en estas esquinas que estoy poniendo como verde, ¿no? Entonces, con mucha mayor razón, en ese sector se justifica que sobresalgan los elementos horizontales. Y fíjate tú, además, que esa especie de romanilla vertical que tiene está ubicada en este sector, que es el sector que de alguna manera se cierra y debe cerrarse a la presencia de estas edificaciones, porque no te interesa, ¿no? Esa es una cara nula. Y allí entonces funcionalmente, bueno, tú puedes ubicar todos los servicios, puedes tener tu centro y entonces ya vamos viendo en cada planta qué es lo que qué es lo que va a suceder. Entonces vamos del modelo tridimensional, el volumen, ya vamos a a la implantación en el contexto, ¿no? Fíjense cómo funciona el sistema del diagrama. Y todavía te queda un espacio súper amplio que llega hasta acá, que estoy trazando en verde. Te queda un espacio súper amplio donde tú puedes desarrollar el tema de los estacionamientos, ¿no? Y entonces tú dices, cónchale, pero el otro día hablamos de que el estacionamiento podría ser un volumen vertical. Bueno, en este caso tenemos que buscar otras alternativas. Y entonces ya ahí viene la resolución de la planta baja. ¿Por qué? Porque lo que indica el diseño es que este espacio que te queda, que ahorita es justamente el estacionamiento del McDonald's, este que voy a señalar aquí en negro, es un espacio en el que puedes desarrollar algo vinculado con la galería de arte, ¿ves? Y puedes desarrollar algo vinculado con la relación con ese entorno que es como un poquito más hostil, porque desde allí se ven más que todo algunos galpones que están allí, es decir, la parte de arriba de, otras de otras edificaciones que no tienen un carácter muy noble, que digamos. Entonces, puedes optar por introducir otro volumen que de alguna manera continúe con el tema de el acceso a la edificación, ¿sí? Entonces, prácticamente tú estás viniendo desde la plaza, pasando por aquí, entrando dentro del edificio y llegando a la zona de estacionamiento, ¿no? Entonces, como los primeros niveles del volumen que tienes planteado van a ser vacíos, digamos, unos 9 metros, 10 metros, ¿no? Estamos hablando de que no te va a interrumpir tener aquí un elemento
¿ok? Que también tendrá su diseño. Eso es lo que yo estoy considerando ahorita como alternativa, pues, ¿no? Porque hay que considerar que los niveles de arriba sí van a estar viendo hacia ese volumen. Entonces, hay que estudiar bien esa ubicación de, de los estacionamientos, pues. También podría ser optar por dejarlo hacia un lado, ¿no? ¿Ok? Y entonces desarrollar una parte hacia arriba y otra parte hacia abajo, ¿no? Por lo del tema del nivel freático que habíamos comentado. Pero eso no me importa tanto, lo que me importa es cómo el volumen, que comenzó siendo un objeto, pues ahora tiene este tipo de consideraciones de orden contextual. Y estas variables son las que te van a determinar la ubicación del edificio. Entonces allí viene el tema de los análisis que están vinculados con el contexto. Todas me van siguiendo, ¿no? De lo que estoy conversando, porque esto es para todas, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, para tomar la decisión de cómo va a ser ese entorno, ¿verdad? Yo tengo que esperar que aparezca aquí nuevamente. Yo tengo que hacer una serie de diagramas nuevamente que tenga que ver con qué, con el contexto. Vamos a esperar que se vuelva a aparecer allí la imagen, pero yo la voy a ir dibujando. Entonces allí vamos a tener, segundito, entonces hablando del contexto, deberíamos tener ya, eh, llevar el volumen a su implantación y de allí tomar una serie de decisiones. Ahora, ¿cómo voy a tomar yo esas decisiones? Bueno, tengo que hacer los análisis, ¿no? Hay unos análisis que tenemos que hacer que tienen que ver con la vialidad, ¿ok? Es decir, indicar cuáles son las vías principales, en este caso, pues todas, ¿no? Porque estamos hablando de un centro, de una plaza, pues, ¿no? Tengo que hacer un, un análisis de llenos y de vacíos, que eso ya lo había señalado, pero le voy a compartir un modelo por correo que hicimos en el taller pasado, ¿no? Y tenemos que ver también el tema de las densidades, es decir, dónde están las edificaciones de más altura, dónde están las edificaciones de menor altura, eh, las zonas de vegetación, indicarlas, ¿ok? Entonces son estos cuatro análisis fundamentalmente los que nos permiten entonces elaborar la implantación definitiva del elemento, pues. A ver que no sé qué está pasando con la... Bueno, ni modo con la conexión, ya se presentará en pantalla. Pero bueno, mira, interesante. Bueno, estábamos hablando de esos aspectos de esos aspectos contextuales, ¿ok? Pero quería entonces hablar un poco del tema del de Rose, que me lo enviaste también. Me pareció súper interesante e inclusive te envié una imagen de un edificio de Santiago Calatrava que se llama el Torso,
que es muy similar a la propuesta que tú me enviaste, ¿no? Y esa propuesta la tengo yo por aquí. Vamos a ver dónde está. Vamos a buscarla. Bueno, María, fue un poco rápido, pero fue bastante conciso. Creo que con eso que conversamos ahí tienes material para trabajar. Vamos a ver si ahora, ok, se presenta esto. Sí, está bien, María, no hay problema, ¿verdad? ¿Con qué, profesor? No lo escuché bien. No, que voy a tomar en cuenta el de Rose ahorita para conversar un poco por el tema de la conectividad que se volvió a ir y que bueno, por eso es que estoy saltando de ella hacia ti, pero bueno, nuevamente se volvió a ir, lamentablemente. Entonces que te preguntaba que si no había problema, pues que si habías copiado todo lo que habíamos conversado. No, no, no tengo problema. Ya entendí lo que me planteó. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Te parece bien? ¿Estás de Sí, acuerdo? todo bien. No me había dado cuenta de cómo conecta mi composición con el contexto. Fíjate, esa es una de las cosas buenas de comenzar al revés. Vamos a ver si podemos finalmente ver este ejemplo. Pero bueno, lo que te estaba comentando, Rose, es que hay un proyecto de Santiago Calatrava que este, es tiene esa misma esencia que tiene tu proposición, pues, ¿no? Que me parece interesante, que es el edificio que que de alguna manera se tuerce, ¿no? Ese volumen central, ¿ok? Estoy intentando de que aparezca aquí, pero no no quiere dar la conexión. Entonces, bueno, allí lo que puedo hacer es invitarte a que lo revises y hablando un poquito de forma abstracta, mientras vemos si esto se vuelve a presentar, el elemento que tú colocaste como una especie de circunferencia, ¿no? Y colocaste otros elementos laterales, esos elementos yo los descendería, es decir, los ubicaría hacia abajo, como digamos como en el basamento de la propuesta, ¿no? De la edificación. Y darle importancia a la edificación que se está como contorsionando, pues, ¿no? Entonces, allí tienes dos alternativas. O trabajas la edificación como un elemento totalmente puro, ¿no? Haciendo que estos elementos que tú colocaste a los lados formen parte de la base y de la vinculación con el contexto para resolver algunas cosas como el acceso o las zonas de estacionamiento, y que entonces el elemento se alce como una pieza que la puedes trabajar como una entidad única, pues, ¿no? Es decir, sin buscar mucho, ¿cómo decirte? Sin buscar mm, muchos inventos, por decirlo de alguna manera, porque ya el elemento de por sí, haciendo torsión, ¿ok? O sea, tiene una potencia importante, pues, ¿no? Y es la que te quería comentar si finalmente logramos hacer la conexión.
Vamos a ver, vamos a intentar por última vez. Ahora no está Rose en la conexión, pero voy a aprovechar para que quede grabado, pues, ¿no? Entonces, tú tienes este elemento que ya lo que te estaba comentando es que tiene de por sí, oh, se volvió a ir, Dios mío. Bueno, aquí volvió a aparecer. Lo que te comentaba es que ahorita se va a ir presentando. Uy, terrible la conectividad. No hay forma ni manera de hacer la conexión. Bueno, ya conversamos de uno de los ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, visto que la conectividad está terrible. Yo voy a continuar grabando eh, la corrección de Rose, porque Rose también se desconectó. Y entonces la voy a montar al canal y al portal para que la pueda seguir viendo Rose, ¿ok? Entonces, bueno, María, lo que conversamos, asúmelo como orientaciones que yo interpreto, ¿no? Pero me parece interesante porque, bueno, el proceso que has seguido ha sido bastante consecuente y continuo, y ya llegamos al punto en el que podemos insertarnos en el contexto, y lo que le sigue es hacer las secciones, es decir, ver cómo ese edificio se va primero a implantar en el contexto y luego cómo va a ser la sección, es decir, cómo se va a estructurar desde el punto de vista espacial. Y eso también es válido para el caso de Andrea y para el caso de Danivel, aunque todavía no he visto los trabajos, pero bueno, aprovechen y este fin de semana y me envían material en lo que puedan, tomando en cuenta todas las correcciones que hicimos con María. Entonces, en lo que se mejore la señal, voy a terminar la grabación, y pues bueno, mientras tanto sigan para la próxima etapa avanzando en ese sentido, pues, ¿no? En terminar de concretar el tema de la volumetría. En el caso de Rose, yo comentaba que el elemento debía mantenerse, seguirse manteniendo muy, muy puro. Y en el caso tuyo, María, sí lo podemos trabajar un poco en ese sentido que veníamos conversando. ¿Ok? Entonces, bueno, lamento primero tantas interrupciones, pero bueno, aparentemente también se fue la luz donde Rose y Danivel, y bueno, queda grabado esto, y la corrección entonces se la hago yo y se la subo al canal. ¿Ok? Entonces, bueno, sigan adelantando el trabajo, ya estamos entrando en la semana 3. Entonces, semana 3 es ya implantación y espacialidad, es decir, cómo va a estar constituido ese elemento en corte, ¿no? Y por último, bueno, nos metemos dentro de la distribución del edificio, para que en el corte
que tenemos pautado para semana 4 ya tengamos más o menos claro todo y entonces podamos desarrollar cada una de las distribuciones de las plantas y bueno, ya elaborar la edificación como si, como un todo, pues, ¿no? Y ver las propuestas de cómo lo vamos a presentar. ¿Ok? Bueno, muchachas, me quedo aquí un rato esperando a que llegue la señal y entonces les subo ese video, pero bueno, ya tienen más idea de cómo seguir avanzando, ¿vale? Que tengan un excelente fin de semana y disculpen las interrupciones. No, tranquilo, profe. Está bien. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Chao, profe, buenas noches. Chévere, Buenas noches. María. Chao. Sigan adelante.